como les decía, hoy día comenzamos una nueva serie y la verdad es que un poco hay varias cosas que el Señor ha estado poniendo en mi cabeza. De verdad tengo varios temas que quiero compartirle durante los siguientes meses y estaba un poco durante este tiempo que no estuve compartiendo, orando, ¿qué es aquello que puedo estar compartiendo? Y el Señor puso esta serie que ha estado preparando hace un tiempo atrás, en donde vamos a hablar de la ética cristiana, un poco de quiénes somos y qué nos caracteriza. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de esta palabra ética, es una que quizás hemos usado en algunas ocasiones, ¿okay? O es una que también hemos escuchado, pero lamentablemente siento yo que nos cuesta entender un poco lo que esto significa y nos lleva a hacernos la pregunta, ¿okay? ¿Qué es ética? ¿Qué es la ética? Y en el fondo podemos discutir un montón de cosas, pero hay una definición particular que quiero presentarles, ¿ok? Y la definición es esta: la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la moral, de lo que es correcto e incorrecto, bueno o malo, justo o injusto. Se fija que, en cierta manera, la ética busca, de cierto modo, responder sobre la pregunta de cómo debemos vivir y actuar en la vida. ¿Qué deberíamos, en cierta manera, hacer en situaciones específicas, particulares? ¿Y cómo deberíamos, de cierto modo, tú y yo, justificar nuestras decisiones y nuestras acciones? Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto. Está bien que haga esto. Está bien que esté hablando con esta persona por el chat. Está bien que esté haciendo esto en mi trabajo. Está correcto que esté apoyando a esta persona como candidato presidencial, cualquiera sea. Es más, de hecho, deberíamos preguntarnos dónde se aplica la ética. ¿Por qué? Porque si es una rama que implica todas estas áreas particulares, tenemos que entender que en el fondo la ética se aplica a toda nuestra vida. No a una parte en particular, a toda nuestra vida. Piense en nuestras relaciones. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo correcto? En lo que tiene que ver con nuestras finanzas, tenemos que pensar en qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Ya sea en nuestras ambiciones, nuestros sueños, aquellas cosas que quiero conseguir, aquellas cosas que estoy trabajando, aquellas cosas que estoy invirtiendo. Todo esto, de alguna otra manera, se aplica en nuestra ética. Y dado que la ética tiene muchísimo que ver con la moral y con nuestra vida, y se aplica en todos estos ámbitos, deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué dice la Biblia referente a la ética? Y la realidad es que la Biblia, yo creo que es el libro por excelencia de la ética. Vamos a ver distintas historias, vamos a escuchar distintas circunstancias en donde se va a exponer este concepto de la ética. ¿Okay? Es más, el apóstol Pablo nos hace ver una realidad que existe en cada uno de nosotros. Usted, mire, quizás hoy día tú estás aquí y tú no eres cristiano y estás pensando, a mí esta cuestión de la moral y de la ética no se aplica, pero la realidad es que mire las palabras que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. De hecho, cuando los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, los que nunca recibimos este regalo de la ley directa, de la palabra de Dios directa para saber qué era lo que teníamos que hacer, ¿ok? De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, fíjense en esa frase, sin conocer la ley, Pablo se está diciendo que nosotros los gentiles cumplimos esa ley, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estas palabras son poderosísimas, ¿ok? Porque en el fondo nos está diciendo que de cierto modo hay algo que nosotros hacemos de manera inconsciente, reconocemos ciertas cosas. De hecho, él lo explica en el versículo 15, él dice, estos muestran que ellos llevan escritos en el corazón lo que la ley exige. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú y yo tenemos escrito en nuestro corazón qué es lo que la ley demanda, como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. En cierta manera,
quiero que entienda esto, hay algo en nuestro interior, hay un poder que nos mueve a saber qué es aquello que está mal y qué es aquello que está bien. Usted sabe, no lo tiene que ver escrito. Miren, yo se lo decía en el mensaje al servicio en inglés. No sé si ha visto, esto se ve reflejado en los niños de una manera poderosísima. Esta ley que hay en nosotros, porque el niño sin saber sabe. ¿No ha visto al niño que está mirando a la mamá y agarrando eso que no tiene que agarrar? ¿Le ha pasado? Mire, usted no tiene que enseñarle a su hijo que haga lo malo, ¿cierto? ¿Cómo sabe que está mal? ¿De dónde saca ese concepto? Entonces, es esta ley en particular que está en nosotros y que de alguna otra manera nos hace reconocer aquello que está bien. Y es universal, se aplica, no importa si usted es ateo, si usted es de la cultura india, si usted nunca vivió en una cultura civilizada, estas cosas se aplican. Ahora, hoy día en particular, para que podamos empezar, nos vamos a enfocar en algo específico. Y aunque usted no lo crea, hoy día vamos a hablar de la ética del amor. ¿Qué es correcto en el amor? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es aquello que es justo o injusto, bueno o malo? Cuando se trata del amor, ¿cuál es nuestra obligación? Ahora quizás algunos que son cristianos van a decir, yo sé qué versículo usar, Marco. Voy a usar 1 Corintios capítulo 13, que habla de la... Pero no. La verdad es que no vamos a hablar de 1 Corintios capítulo... Porque hay un personaje en la Biblia muy conocido que escribe sobre el amor de manera extensiva. Y me estoy refiriendo al apóstol Juan. Juan escribe una carta, 1 de Juan, ¿ok? Y fíjese lo que dice, capítulo 3, versículo 14, él dice lo siguiente: el que no ama permanece en la muerte. Ahora este es un concepto espiritual, ¿ok? Cuando yo no amo, estoy demostrando cuál es mi condición espiritual. Y es interesante porque Juan nos está presentando a cierto tipo de contraste entre lo que tiene que ver con la vida y la muerte. Nos presenta un principio. Y el principio es este: donde hay amor, hay vida. ¿Qué hay? Vida. Sin amor hay muerte. Es un reflejo de lo que hay en mi interior. Ahora, hemos dicho que la ética, en cierta manera, es aquello que fundamenta mis valores, que guían mi comportamiento humano. Y es en este punto donde nosotros tenemos que comenzar a cuestionarnos si nos está diciendo Juan que el amor demuestra si hay vida o muerte. Yo debería preguntarme, ¿cómo actúa la ética en el amor? ¿Cómo actúa la ética en el amor? ¿Okay? Y la respuesta, Juan nos la va a describir, ¿ok? Juan nos va a decir qué es lo que es la descripción correcta, específica de todo esto. Y nos va a confrontar, nos va a llevar a un punto en donde tú y yo vamos a ser puestos en un espejo y nos va a hacer la pregunta: ¿dónde estoy yo como individuo? ¿Estoy permaneciendo en la vida o estoy permaneciendo en la muerte? Entonces quiero que volvamos unos versículos anteriores, al versículo 11 específicamente, y él dice lo siguiente: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y obviamente la pregunta específica es: ¿desde qué principio? Y ese es desde el principio de la iglesia. Jesús, al final de su ministerio, antes de ser crucificado, una y otra vez le repitió a sus discípulos: ámense de la misma manera que yo los he amado. De la manera en que yo amo al Padre, ustedes deben amarse los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos. Lo repite una y otra vez. Algo que usted y yo tiene que entender es que cuando nosotros leemos la carta de Juan, Juan tiene esta idea preconcebida, tiene este concepto, y para él es tan importante que hace referencia una y otra vez. Es más, en la primera carta de Juan, aunque usted no lo crea, es el escrito del Nuevo Testamento que contiene más veces la palabra ágape, la palabra amor. 46 veces específicamente. No hay ningún otro libro que hable más del amor que este. De hecho, es el centro de toda esta carta.
Ahora, fíjense cómo continúa en el versículo 12. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Me llama la atención a mí cómo Juan nos dice, hey, no se olviden de aquello que ustedes aprendieron desde el comienzo, ámense los unos a los otros. Y de pronto nos sale con este tema de Caín. ¿Qué tiene que ver Caín con todo esto? Pero si nosotros analizamos, algo que está tratando de hacer el apóstol Juan aquí es darnos un ejemplo, pero no cualquier ejemplo. Es algo que yo llamo el ejemplo opuesto. Lo que va a hacer es que si nos dice que ustedes tienen que amarse, déjenme mostrarles cómo no se deberían amar. Y la manera en que ustedes no deberían amarse es como lo hizo Caín. Entonces cuando yo conozco, y quizás tú no conoces la historia de Caín, tú dices, ¿quién es Caín? ¿De qué país vendrá? Caín es el primer hijo de Adán y Eva, ¿ok? Y él es quien mata a su hermano menor, Abel. Interesante historia, es un concepto bien interesante, no voy a profundizar en eso, pero la pregunta que deberíamos hacernos todos aquí en este punto es esta. ¿Cómo amó Caín a su hermano? ¿Cómo lo amó? Porque recuerde que en cierta manera el apóstol Juan nos está dando un ejemplo contrario, un ejemplo opuesto. Entonces, ¿cómo amó Caín a su hermano? Y la realidad es esta, nunca lo amó. De hecho, lo que realmente hizo Caín fue que tuvo celos de su hermano. Sintió odio contra su hermano. Había una rabia que lo tenía controlado. Me fascina cuando Dios viene y le habla a Caín específicamente de lo que está sintiendo. Pero no sintió amor. Caín no sintió amor. ¿Sabe por qué? Porque estuvo dispuesto a matarlo. Claro, yo he peleado con mi hermano, ¿cierto? Usted ha peleado con su hermana, ¿se acuerda cuando? Sobre todo cuando te agarraba la ropa que tú ibas a usar ese día, ese fin de... Ahí sí que te daban ganas de matarlo. Ay, Dios mío. Pero en el fondo uno nunca lo llevaba a cabo porque es mi hermano, ¿cómo? Pero si nosotros miramos la historia, la verdad es esta. Caín se dejó llevar por sus pasiones y no por su amor. Dejó que sus pasiones reinaran. Entonces Juan nos está diciendo, hey, no sean como Caín, no se dejen llevar por sus deseos, por sus pasiones, porque cuando ustedes aplican eso, lo que los va a llevar es a la muerte. Fíjense el ejemplo que nos está dando. Es más, él continúa en el versículo 13 y dice lo siguiente, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. En otras palabras, lo que está diciendo es que no se extrañen si el mundo hace exactamente lo mismo que hizo Caín con su hermano. Y a veces nosotros pensamos que en el mundo vamos a encontrar beneficios y el mundo quiere usarte y abusarte. En el mundo no vamos a encontrar el amor verdadero. Vamos a encontrar una palabra que resuena a esta de amor. Vamos a encontrar algo que al parecer supuestamente es amor, pero la realidad es que en el mundo jamás vamos a encontrar amor. Y Juan en cierta manera hace esta diferenciación que nos va a llevar. Es ver cómo cuando yo soy un seguidor de Cristo, lo que experimento en el mundo es el odio que el mundo tiene por las cosas de Dios. Pero también nos va a hacer una advertencia. Y nos va a hacer una advertencia a nosotros. De hecho, él dice en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y termina diciendo, el que no ama permanece en la muerte. Esta advertencia para que yo pueda reconocer dónde me encuentro. Mire,
En cierta manera, hay mucha gente que se hace la pregunta, bueno, ¿cómo yo sé si en verdad soy salvo? Hay gente que cree que porque viene a la iglesia es cristiana. Iba a decir vieja o viejo, pero es que se me va a enojar la vieja y se me va a enojar el viejo. Pero hay personas que piensan que porque llevan años en la iglesia son cristianos. Es como que se ganaron un lugar en el cielo por antigüedad. Y no se dan cuenta que tienen un asiento en el infierno. Para que yo pueda darme cuenta que soy verdaderamente una persona que está en vida, ¿ok? Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Fíjense, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque amamos. Hay un requisito con una condición para que tú puedas cumplir con este requisito. Tienes que llevar a cabo esto. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y aquí, esta es la parte que usted debería preguntarse. No importa si es católico, no importa si es evangélico, si esta es su primera vez o no. Si está considerando esto, usted debería hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la evidencia de mi transformación? ¿Cómo yo sé que usted es un cristiano? Porque viene a la iglesia, porque lee la Biblia, porque ora. No, es que a mí cuando yo oro me agarra el espíritu. ¿Qué espíritu lo agarrará a usted? Yo no sé. ¿Cómo yo sé? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el resultado de esta transformación? El amor por mi prójimo. No hay más. Escúcheme bien. No hay más. A todos los que les gusta hablar mal del hermano, arránquese de esos diablos, demonios. Ayúdame, Señor, a amarlos también. Oye, si yo también lidio con esto, ¿o usted cree que yo no le quiero hablar a ciertas personas? Y vamos a llegar a ese punto, así que no me haga nada malo, porque si no, ya no le hablo más. Ahora, estamos aquí y gracias a Dios estamos en esta consideración de, bueno, ok, hay que amar. Y de pronto Juan sale con este pastel. Versículo 15. Todo el que odia a su hermano es un ¿qué? Asesino. Dios mío. Aquí deberíamos caer todos de rodillas, arrepentirnos, terminar, irnos para la casa y ver qué hacemos. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida. Entonces Juan nos aclara algo porque todos estamos aquí. Yo jamás mataría a mi hermano. Yo no soy como Caín. A mí no me compare con Caín porque yo no soy de ese tipo de persona. Pero Juan nos hace ver algo particular. Porque a pesar de que yo estoy diciendo yo no soy como Caín, sí he abierto mi corazón al odio. Ahora, hay algunos que están aquí diciendo, odio es una palabra muy fuerte, Marco. Yo odiar jamás. Pero yo no sé si usted sabe esto, pero esta palabra, odio, es igual a rechazo. Y aquí es donde empezamos a caer todos, y desde mí hasta usted. No se haga el santo. Aquí yo sé que hay unos que están sentados en el trono de la santa, del santo. Dios mío, y está lleno de basura alrededor, no se dan cuenta. Huele a basura, igual que la mía. Odio igual a rechazo. Odio igual a desprecio. Claro, muchos podemos decir, yo no he odiado a nadie, pero ¿cuántas veces nos hemos rechazado a alguien? O hemos caído en despreciar y hemos usado frases. Todos hemos usado. Yo ya no le hablo. Mira, Marco, pídeme plata en la iglesia si quieres, pero que lo perdone. A esa que ni me la nombre. Oye, no, ¿y cómo está esta señora? No, yo corté toda relación. El problema, mire, les cuento algo.
El problema de cortar es que cuando te cortan la relación a ti, ¿te ha pasado? Y no te hablan. Y bueno, uy, ¿qué le pasó a este? Hay algunos que te pintan la historia de que todo está lindo, bonito. No, yo estoy aquí bien, gracias a Dios me salí de esa iglesia. Aquí es donde yo confieso todos mis pecados, ¿eh? Pero están metidos en la caca misma. ¿Se da cuenta? Es fácil mirar la mugre que está al frente, pero no darse cuenta de la que tengo. O hay algunos que dicen, estoy cansado de él, estoy cansada de ella, de él, ¿no? Y ya no puedo más, ¿no? Es que este familiar... Sí, mire, ¿le puedo decir algo? En verdad, no nos veamos la suerte entre gitanos. Todos tenemos ese familiar que nadie le quiere hablar, ¿cierto? Ese familiar que anda hablando mal de todo. ¿Le ha pasado? Que un día usted le dijo, tía, ¿cómo está? Y después la tía le puso el puñal por la espalda. ¿Le pasó? Familiar, no estamos hablando de un extraño, familia, y te ponen el puñal por la espalda, a eso hay que cortarle, ¿cierto? Dígame para no sentirme mal. Y quiero decir lo siguiente, mire, aquí esta es la parte más fascinante porque esto demuestra que yo necesito a Cristo en mi vida. Y cuando yo no puedo amar a esa persona, porque en verdad no puedo y no quiero, yo puedo ir a Cristo y confesar mi pecado. Mire, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de que estoy pecando, de que estoy mal, si no estoy reconociendo? No me puedo arrepentir si no reconozco mi pecado. Y tengo que ir a los pies de Cristo, tengo que ir a la cruz y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque no puedo perdonar. Estoy herido por esa persona. Me duele lo que me hizo. Versículo 16 continúa. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y aquí se presenta el concepto más fascinante. Aquí es donde se encierra toda esta idea, porque Juan está utilizando el ejemplo máximo, Jesús. ¿Usted sabe cuál es el versículo de la Biblia más conocido en el mundo entero? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó? Que dio. Hay una acción que viene en esa oración. No es una idea en particular, no es que Dios amó y dijo, los amo. Él demostró a su amor haciéndose hombre, tomando forma de siervo, entregando su vida en una cruz. Y lo que Juan en esta carta nos está diciendo es que usted y yo deberíamos seguir el mismo ejemplo. Porque mire, algo que dice Romanos 5:8 dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios y Él ya había considerado salvarnos. Entonces yo no puedo esperar a que la otra persona tome la decisión de querer hablarme. Porque ahí está la excusa que la mayoría de nosotros usamos. No, cuando Él me hable, cuando a ella se acerque, yo voy a... Entonces aquí está el punto. ¿Qué dicen mis acciones referente a mi amor por los otros? Y acá, porque a veces pensamos en ese enemigo que tengo en nuestro país natal. ¿Se acuerda de ese enemigo que usted tiene allá? Como no lo puedo amar, claro, ya, Señor, ayúdame a amarlo. Te perdono, desde aquí te perdono. Pero la que tengo al lado... Al que tengo al lado no lo quiero perdonar, no quiero cambiar. Y aquí es donde siento yo que Juan nos da este golpe final y que nos hace entender que el amor se tiene que vivir. El amor tiene que crear acción en nosotros. Quiero que entienda esto. Amor no es palabras. Cualquiera puede decir te amo. Pero actuar en ese amor es una cuestión completamente distinta. El ser capaz de dejar ciertas cosas por amor. Claro, usted puede decir y cantar aquí, Jesús, Yeshua, te amo. ¿Cómo está mostrando ese amor por Cristo? Porque si no le demuestro ese amor a Cristo, no lo puedo reflejar a nadie más.
¿Se fija? La realidad de vivir este amor tiene que aplicarse no en una serie de palabras y canciones bonitas, tiene que vivirse en una realidad constante, empezando por mi hermano. El primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Y cuál es el segundo igual de importante? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. ¿Cómo amó Dios? Dio a su Hijo. Se entregó. ¿Cómo estoy amando yo a otros? Por otro lado, el amor no es permisivo. Por favor, entienda esto. El amor no es permisivo. Se lo repito. El amor no es permisivo. Estas falacias, mentiras de tú sé tú, lo que te haga feliz, o sea que si a su hija, a su hijo le hace feliz poner la mano en el fuego, usted la va a dejar, ¿cierto? Usted lo va a dejar. Que meta las manos en la corriente. ¿Lo va a dejar? ¿Por qué? Mire, le decía en la mañana a la gente que estaba aquí. Si su hija en algún minuto empieza a sufrir de bulimia no es, pero es anorexia. Empieza a sufrir de anorexia. Usted le va a decir, mamita, que flaquita se ve, qué lindo, qué bueno. Usted sea usted. Siga así hasta que se muera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué pelearíamos de hacer algo por ella? Pero hoy día el mundo nos presenta un concepto de que si yo me quiero creer un gato, tú sé tú. Vaya a hacer caquita en la arena, hijo. Usted se ríe, pero esto está pasando en las escuelas aquí en Salt Lake City. Le tienen cajitas de arena. Ojo con lo que le están enseñando a su hijo en la escuela. No, el aborto está bien. Hay que darle los derechos a la mujer, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Se fija? ¿Se fija cómo hemos caído? Si yo amo a la mujer, tengo que darle la permisividad de que vaya y asesine a otro ser vivo. Porque si está vivo en su vientre, entonces lo que va a hacer es que lo va a matar. Usted puede ponerle el nombre que quiera. Y vamos a hablar del amor, ¿ve? Y el amor no es permisivo. Por eso yo tengo que decirle, está mal que estés teniendo sexo antes del matrimonio. Está mal que vivas una sexualidad que no es la correcta. Está mal que estés hablando con esa persona, que te quieras divorciar. Está mal. Por otro lado, el amor no es un sentimiento. No es un sentimiento, y esto es una cuestión que nosotros la hemos mencionado muchas veces, pero quiero que entienda esto. Si esto es una cuestión lógica, porque si yo hoy día siento que te amo, adivine qué me puede pasar mañana. No siento nada. Entonces, si baso mi amor en base a sentimientos, mañana quizás voy a sentir algo completamente opuesto. Y aquí es donde usted y yo tenemos que entender que el amor siempre es una decisión, no es una emoción. Yo decido amarte hoy día y amarte mañana. Y a ese enemigo que tengo lo decido amar. Y a veces se me aparecen algunos que se fueron de aquí hablando peste. ¿Y qué tengo que hacer? Cerrarle la puerta, porque ¿cómo lo vamos a dejar entrar? Les tengo con una foto identificada, los 10 más buscados. No, tengo que amarlo. Entonces, sí, en este caso, si entendemos que el amor no es palabra, si entendemos que el amor no es permisivo, y en este caso tal cual no es un sentimiento, creo que entienda que el amor es una expresión de acción concreta. Usted dice que ama, entonces demuéstralo. Demuéstralo con acciones. Es más, y esto no es para todos. En verdad que esto no es para todos.
Esto es solamente para aquellos que se dicen ser cristianos. El llamado de un cristiano es a amarse los unos a los otros. Ese es mi llamado, ese es su llamado. Si usted se dice ser un seguidor de Cristo. ¿Y sabe por qué esto es importante? ¿Sabe por qué esto es importante? Lo voy a decir yo de una manera distinta como lo dijo Jesús, pero mi amor por otros es la evidencia al mundo de que Cristo vive en mí. ¿Sabe cómo lo dijo Jesús? Jesús lo dijo de esta manera. El amor que ustedes tengan los unos por los otros será la evidencia de que son mis discípulos. Por eso, si tú te dices ser un seguidor de Cristo, si no puedo amar, no puedo ser un discípulo. Mira, algo que me fascina, y con esto termino. Algo que me fascina de la historia del cristianismo es cómo en sus comienzos la iglesia explota de una manera increíble. Pero a la misma vez la persecución se empieza a levantar inmediatamente. De hecho, por eso muchos cristianos empiezan a salir y este cumplimiento de que Jesús le había dicho van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra sucede. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían que ir expandiéndose y entre esta persecución que iban experimentando, más tenían que ir saliendo. Pero algo que evidenció su amor, por 300 años los cristianos fueron perseguidos de manera cruel, terrible. Los romanos se habían hecho expertos en atrapar a los cristianos, crucificarlos, prenderlos, ponerlos en los circos romanos. Y estos mismos cristianos, quienes habían experimentado la tortura, el asesinato de algún familiar, cuando encontraban a ese soldado romano herido en la calle, iban y lo curaban. Iban y lo sanaban, lo llevaban a su casa. Vivían el amor de una manera concreta. Por eso quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo, que creo que va a poner el punto final a esto. Pablo escribe en Romanos 13:8: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Yo le pregunto en esta hora, ¿a quién hoy día tú le debes ese amor? Cierra sus ojos. Jesucristo, yo sé que hoy día hay muchos de nosotros que estamos lidiando con esta idea de me cuesta amar a esa persona, Señor, no quiero amarla, no quiero amarlo, Señor. La herida que me provocó, oh Jesús. Muchos de los que estamos aquí, Señor, hemos experimentado traición o hemos traicionado a alguien. Venimos a ti, Señor, porque te necesitamos y tu palabra hoy día nos dice y nos anima que si hay algo que tenemos que entender es que somos deudores de este amor. Un amor que recibimos de parte de ti cuando nosotros no te considerábamos. Y un amor que se nos dio gratuitamente a nosotros es ese amor que tenemos que entregar gratuitamente a otros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdame, Señor, cuando me es difícil amar, cuando no quiero hacerlo. Cuando la herida, Señor, es demasiado grande y el peso que hay en mi interior me dice no. Señor, en esta hora te pido que sea tu Espíritu Santo como un bálsamo, transformando nuestro interior, haciéndonos más como tú. Que podamos perdonar, que podamos, Señor, mostrar un amor genuino a aquellos, Señor, que no te conocen. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por esta palabra, porque tú hablas, Señor, siempre a tiempo y fuera de tiempo. Señor, yo te ruego una bendición especial por cada una de las personas que están aquí el día de hoy. Que tu bendición pueda acompañarnos, Señor.
en el resto de este día y esta semana. Al que está enfermo trae sanidad, al que está pasando por dificultades, abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, hoy y para siempre. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Dios, porque Él